Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Pablo Zavala, el director de Fundación Transición Española. Bienvenidos a este acto que organizamos conjuntamente con la Fundación Civismo y con el colectivo Fernando de los Ríos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias también a la Fundación Universitaria Española, que siempre acoge nuestros actos de manera muy positiva. Y muchas gracias también a nuestros invitados de hoy, a Teresa Freixes y a Alfonso Guerra. Tenemos un acto doble esta tarde porque celebramos, por un lado, el 46º aniversario de la Constitución Española y, por otro lado, celebramos la presentación y debate en torno al libro de Teresa Freixes, En defensa de la transición. Como pueden ver, el título es toda una declaración de intenciones en defensa de la transición. Si hay que defender la transición es porque la transición corre algún peligro. Y si la transición corre algún peligro, pues no solamente la transición, sino el producto de la transición, que es la Constitución Española, pues también debe correr algún peligro. Y sobre esto y sobre otras cosas es lo que vamos a hablar en este acto. Y yo les voy a presentar a nuestros dos invitados. No hace falta presentarles, pero por si acaso luego esto se graba y un hispanista en Pyongyang o en Damasco lo ve, pues será importante saber quiénes son nuestros invitados. Teresa Freixes, como todo el mundo sabe, es catedrática de Derecho Constitucional, tiene la cátedra ad personam Joan Monnet, tiene innumerables obras sobre el constitucionalismo y, tan importante como lo anterior, es un puntal del constitucionalismo no solamente en España, pero especialmente en Cataluña. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acudir. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y en segundo lugar, tampoco hace falta presentar a Alfonso Guerra, porque todo el mundo sabe que Alfonso Guerra fue un protagonista de la transición, negociando los artículos de la Constitución con Fernando Abril Martorell, del cual ellos dos son autores en numerosos casos, y además es un ejemplo de que el consenso es posible. Alfonso Guerra, además, ha sido diputado en numerosas legislaturas, vicepresidente del Gobierno, y es de todos conocidos. Alfonso, muchas gracias por acudir a la llamada de Fundación Transición y por venir esta tarde. Encantado, muchas gracias. Muy bien, pues el acto va a ser de la siguiente manera. Primero va a hablar Teresa, va a hacer una exposición de 15 minutos relacionada con su libro, y Alfonso hará después lo mismo relacionado con su prólogo, y si nos da tiempo, pues yo luego les haré algunas preguntas. Así que, Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias por haberme invitado a hacer este acto en una fecha señalada no solo por el aniversario de la Constitución, sino por cómo está ahora en estos momentos nuestra Constitución, nuestro país y nuestra situación política. Antes que nada, quisiera tener un recuerdo por las víctimas de Valencia. En estos momentos se está haciendo el funeral con la presencia de Sus Majestades los Reyes, y pues quisiera rendir un homenaje a las víctimas y a todos esos voluntarios que están ayudando a intentar paliar la situación en esas circunstancias tan terribles. Bueno, en teoría veníamos a hablar del libro, con lo cual algo habrá que decir sobre él. Yo tengo que dar las gracias a la editorial Almuzara, a Manuel Pimentel, que fue quien me lo propuso de hacerlo. Y en cuanto me lo dijo, pensé, pues es una buena ocasión, porque tan puesta en entredicho la transición como en estos momentos, no habíamos tenido una etapa en estos 46 años de vigencia de la Constitución en la que pues se la intentara de alguna manera pues o borrar o tergiversar o manipular o, en fin, criticar. Bueno, criticar estaría bien porque la crítica siempre es saludable, pero no de la manera como se estaba haciendo. Con lo cual pensé, pues es un buen momento para reflexionar sobre ello.
pero no únicamente para reflexionar sobre qué fueron aquellos años y cuál fue el resultado, sino qué ha quedado de ello, qué podemos hacer ahora con este legado y para qué puede ser importante para las futuras generaciones, que es realmente lo más, de alguna manera, determinante en la situación actual. No es poner en marcha un sistema, sino que ese sistema perdure y que ese sistema sirva para algo a sus destinatarios y a los que vienen después de los destinatarios directos. Tengo que agradecer muchísimo también el prólogo de Alfonso Guerra. La verdad, para mí es un honor y un placer extraordinario que él enseguida accedió a hacerlo y la verdad, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho porque es importante que alguien como tú, que vivió aquellos años y que los conoce evidentemente muchísimo más que yo, porque yo era más joven y no estaba en los mismos avatares que tú, tuve los míos, pero no eran los mismos, y la verdad esto pues para mí ha significado un honor grandísimo. Así que te lo agradezco muchísimo y además por el contenido y por el tono del prólogo, que tampoco es, digamos, un contenido y un prólogo habitual en estos casos. Es muy... Me parece que es muy tuyo. Sí, desde luego. Bueno, pues he dicho porque lo escribí, porque me lo pidieron, pero eso no significaba que no tuviera esta preocupación desde hacía tiempo. Para mí, que yo he sido un poco un alma nómada, que me ha gustado ir por muchos sitios, pues una vez regresando, no sé si era de Moldavia o de Rumanía o de dónde, me encontré con que se había convocado una manifestación contra el Tribunal Constitucional, porque el tribunal parece ser que estaba haciendo unas cosas espantosísimas. Y yo, que había seguido más o menos lo que pasaba por aquí por el país, pensé, ¿pero qué está sucediendo? ¿Una manifestación contra el Tribunal Constitucional? Digo, esto es que no te estás enterando muy bien de qué es lo que está pasando. Así que preocúpate un poquito más también de lo de dentro y cálmate un poquito con lo de fuera. Es decir, no estés tan al margen de la situación. Y ahí fue cuando realmente empecé a ver que todo aquel esfuerzo tan grande que se había hecho, no solo en los años estrictos de la transición, sino muchos años antes, para poder reconducir o salir o derrotar o hacer una ruptura o una reforma con lo que fue la dictadura, no se estaba valorando suficientemente y además se estaba incluso tergiversando. Eso de que te encuentres a un chaval y que de 18 o 20 años y que te diga, ¿y a mí la Constitución para qué me sirve si yo no la he votado? Es, uy, pero esto, ¿quién le ha dicho a este señor que él tiene que haber votado la Constitución? O cuando te dicen, eso se hizo bajo la bota de los militares, porque también te lo dicen. Es bajo la bota de los militares. Oiga, no sé, yo no la sentí en ningún momento la bota de los militares, sentí más la bota del terrorismo, sentí más la bota de la extrema derecha, sentí más la bota de una determinada extrema izquierda que tampoco entendía mucho qué es lo que pasaba por ahí, pero la de los militares, francamente, la sentí muy poco en la época de la transición, muy poco. Y la verdad, había que reflexionar sobre ello. Muchos dicen que se fue muy parco, que había muchos temores, que no se abordó todo lo que se hubiera tenido que abordar. Es evidente, en una Constitución uno no puede abordarlo absolutamente todo, sino el núcleo duro de lo que va a ser el país en el cual la Constitución va a estar vigente. Y en aquellos momentos era complicado, porque se había decidido previamente, bueno, con negociaciones dificultosas, recordemos los pactos de la Moncloa también, sin los cuales hubiera sido prácticamente imposible tener después la Constitución que tuvimos,
Recordemos pues la creación de esas plataformas que condujeron al final a un entente importante entre lo que podía ser la oposición pura y dura al franquismo y aquellos sectores del franquismo que veían que el régimen no se sostenía y que tenía que avanzar hacia la modernidad, hacia un sistema más democrático. Y ese pacto, pues finalmente se logró. Y fue la primera constitución en toda nuestra historia constitucional que no era la constitución de media España contra la otra media. Porque las constituciones anteriores, pues cada vez que cambiaba a través de una elección, a través de una revolución, un golpe de Estado, un lo que fuera, se hacía una nueva constitución que solo servía a los que habían salido victoriosos de esas contiendas internas. Y en cambio en esta no. Esta es una constitución pensada para el consenso, hecha desde el consenso y que además tiene elementos de funcionamiento muy consensuales. Y por eso ahora, precisamente, en esta época en la cual eso del consenso no está de moda y parece ser que incluso además es una técnica nefasta, porque aquí lo que importa es tener la mitad más uno y con esa mitad más uno hago lo que quiero, por eso no funciona la Constitución ahora. No funciona porque esa centralidad amplia que se quería instituir cuando la Constitución fue adoptada, pues no está de moda. Es decir, políticamente pocos, excepto los que estamos aquí y unos cuantos más, pues pocos lo defienden, van más por otros derroteros. Ciertamente las constituciones no son tampoco textos cerrados que no se puedan tocar. Todas las constituciones tienen voluntad de permanencia, si no, no serían constituciones, serían otro tipo de normas fácilmente reformables. Entonces, todas las constituciones quieren durar y por eso tienen cláusulas de reforma, pues ciertamente a veces un poco complicadas. Y es normal que las tengan. Las fórmulas de reforma que tenemos nosotros no son ajenas a las del constitucionalismo europeo en general. Constitucionalismo democrático. Hay países en los cuales el método es exactamente el mismo que nosotros, o prácticamente igual, y reforman la Constitución cuando lo creen necesario. Lo que significa que el problema no es el método, sino que el problema es la voluntad política. Es decir, si hay voluntad política, las cosas se pueden hacer. Hemos hecho 3 reformas constitucionales por el método no difícil, por el método ordinario, y se han podido hacer y hay gente que ni tan siquiera se ha enterado de que se han hecho, por el poco ruido que ha generado. En cambio, aquellas cuestiones más de calado, más de fondo, no es que no se hayan reformado. A mí lo que me duele es que no se hable sobre ello. Es decir, no que no se hable de cualquier manera, sino que no se reflexione, sino que no se haga un análisis, es decir, qué es lo que nos ha funcionado bien, qué es lo que nos ha funcionado mal, hacerlo racionalmente, con voluntad constructiva y a partir de ahí pues pensar en qué es lo que tendríamos que poder reformar para que no destruyéramos el sistema sino que lo mejorásemos. Esa es un poco la intención que he tenido en el libro. A partir de los elementos consensuales de la transición, ver de qué manera podríamos rescatar ese legado, qué es lo que podríamos reformar y hacerlo en el sentido de mejorar el sistema. Sobre todo, hay un problema importantísimo que, digamos, flota por encima de todos los demás, que es el modelo de organización territorial, el título octavo. Pero es que eso ya se sabía desde que se hizo, que el título octavo marcaba cómo hacer las comunidades autónomas, su nivel de competencias, la reforma de los estatutos de autonomía al cabo de los 5 años para que el régimen competencial fuera más o menos homogéneo. Todos éramos muy conscientes de que aquello no era un modelo cerrado y definitivo y que el tiempo lo mejoraría y habría una reforma constitucional que nunca se ha planteado en serio. Hubo un intento en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero formalizado, que llegó hasta el dictamen del Consejo de Estado. Algunos de los que estamos aquí tuvimos algunas intervenciones en todos los estudios que se hicieron al respecto.
pero que se fue al traste porque bueno, pues llegó el pacto del Tinell, el pacto entre Maragall y Zapatero, olvidaron la reforma constitucional y se dedicaron a hacer un estatuto de autonomía que nadie quería y que nadie había pensado que pudiera ser algo necesario, para sobrepasar a la Constitución, nos dijeron, y además para que de esta manera después la Constitución se tuviera que adaptar al estatuto de autonomía que se hubiera hecho para Cataluña. Y encima intentaron vincularnos a bastantes constitucionalistas a ellos, para que lo aplaudiéramos. Yo enseguida se lo dije, digo, mire, yo es que lo que a mí me han enseñado y estudiado es que la norma suprema es la Constitución y en todo caso el Estatuto de Autonomía se adapta a la Constitución, no la Constitución a un Estatuto de Autonomía, que está por debajo en el sistema de fuentes. Reformen primero la Constitución, señores, y a partir de ahí planteémonos los estatutos de autonomía. Bueno, aquello que surge en ese momento determinado parece que vuelve a estar otra vez de moda. Parece que se vuelva otra vez a pensar exactamente en lo mismo. Vamos a ver de qué manera reformamos el sistema, pero no ya con reformas formales de estatutos de autonomía, sino con, podríamos llamar casi mutaciones constitucionales, a ver si consolidamos lo que yo llamo el confederalismo de la centrifugación, es decir, crear un Estado confederal centrifugando competencias por todas partes, y a partir de ahí, después, en todo caso, ya veremos qué modelo constitucional establecemos. Es, digamos, también una técnica absolutamente nefasta por lo que significa en lo que es la teoría constitucional, que no tiene ningún sentido, y sobre todo también porque de alguna manera formaliza tomar decisiones fuera de las instituciones, que es otro de los graves problemas que estamos teniendo ahora. Se están decidiendo cuestiones fundamentales de organización del Estado español fuera del marco institucional. Mesas en Ginebra, mesas en Waterloo, reuniones en Perpiñán, en donde sea. Claro, uno se pregunta, ¿nos imaginamos, por ejemplo, a los alemanes decidiendo el futuro de Baviera en Oslo? Se me hace un poco difícil, pero es que llegar a ese absurdo es lo que parece que estemos haciendo aquí. Decidir sobre lo que son elementos básicos de nuestro funcionamiento como Estado, como es el régimen de financiación de las comunidades autónomas, como es bastantes categorías constitucionales de práctica constitucional, el papel del Parlamento, de qué manera se ningunea al Parlamento en estos momentos, haciendo que el Congreso quede, digamos, relegado a una cámara de reproducción de determinadas decisiones que se toman fuera y luego se las formaliza allí o se las intenta formalizar allí. Claro que hay que reformar el Senado, es evidente. El Senado hay que reformarlo, pero habría que reformarlo en el marco de la reforma de la organización territorial, que fuera realmente una cámara de representación de las comunidades autónomas. Aquí da mucho miedo la palabra federal. Yo que trabajo mucho en Europa y allí somos federalistas, y lo decimos claramente, y bueno, algún miedo da, pero mucho menos que aquí. Cuando uno piensa en la técnica federal que han organizado en Alemania o en Estados Unidos o en otros estados federales, aunque no hay dos federalismos iguales, sino que cada uno tiene sus propias características, uno no acaba de entender el por qué en el siglo XXI, que parece que tuviéramos que tener una razón ya mucho más desarrollada que la que podíamos tener siglos atrás, la federalización da tanto miedo, cuando la federalización, de alguna manera, lo que hace es clarificar el reparto de competencias, clarificar el modelo territorial y, sobre todo, instaurar, por una parte, las cláusulas de cierre del sistema de lealtad federal o de lealtad constitucional, por una parte, y por otra parte, de alguna manera, cerrar también todo lo que son los instrumentos de colaboración y cooperación, que los tenemos y no los usamos. La conferencia de presidentes, que parece ser que se va a reunir pronto, lleva más de 2 años de retraso. Y tenemos las conferencias sectoriales, las conferencias bilaterales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No, 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 mejor que nos reunamos en Ginebra y entonces allí decidamos una singularidad para Cataluña y a ver luego qué es lo que vendemos con esto y cómo adaptamos el resto a esta situación. Esto es empezar la casa por el tejado, y las casas cuando se empieza por el tejado se empiezan muy mal. Con lo cual, la llamada que yo hago con el libro es: ¿por qué no pensamos un poco? ¿Y por qué no pensamos con calma? ¿Y por qué no pensamos teniendo en cuenta que tenemos que pensar para el futuro, no para estar un mes o 2 meses o un año o 2 años más en el gobierno? ¿Por qué no pensamos en lo que queremos construir aquí en este país, teniendo en cuenta el legado con el que contamos? Porque contamos con un legado, y ese legado no se puede destruir. Me parece que he agotado mis minutos primeros. Muy bien. Bueno, vamos a tener más tiempo, o sea que muy bien. Alfonso, tienes la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Bien, yo quiero agradecer a todos los que nos acompañan en este acto, así como agradecer a las fundaciones Cívica, de Transición y de la propia universitaria, el que nos hayan acogido aquí. Procuraré no caer en un tono solemne, aunque el hecho que vamos a evocar merece la pena, la solemnidad, sobre todo, como ha dicho Teresa al comienzo, cuando eso coincide con acontecimientos de cierta índole trágica, como lo que ha pasado en Valencia, que hoy se está allí celebrando un funeral. Los que estamos aquí nos encontramos unidos por el mismo recuerdo que poco a poco se desvanece. Y es que para millones de españoles, para los más jóvenes, la gesta de la transición, de la Constitución, pertenece a la historia o a la prehistoria. Por eso yo os hablo para que nos oigan, ojalá, para lograr que la historia se confunda con el recuerdo. Cuando hablamos en un acto como este para celebrar la Constitución, la transición, las campanas deberían sonar para ellos, para los que no consideran hoy la transición ni la Constitución, porque eso sería lo importante. Yo quiero, antes de empezar la reflexión a que me ha movido la lectura del libro, primero tuve una lectura cuando me lo envió Teresa para hacer el prólogo, y después he hecho otra lectura más detenida para transmitiros las reflexiones que a mí me ha excitado. En primer lugar, el honor no es de Teresa porque yo haga un prólogo. El honor es para mí el que estemos aquí, alrededor de una persona de una capacidad de actividad verdaderamente extraordinaria. Todos los días está en algún sitio de Europa, de Madrid, de Barcelona. No sé cómo encuentra tanto tiempo. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, yo abarcaba mucho. Ahora digo, no es posible, no abarcaría tanto, pues ella, con una edad bastante más juvenil que la mía, está en esta situación. Pero Stefan Zweig nos advirtió que, obedeciendo a una ley irrevocable, la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de desconocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. Por eso yo creo que no fuimos suficientemente conscientes en la etapa de la transición por parte de los constituyentes de la importancia de lo que se estaba haciendo. Por eso se cometieron algunos errores. Hay uno que lo ocupa todo, del que habla en el libro Teresa, la ingenuidad. Fuimos bastante ingenuos en cuanto que las declaraciones de lealtad y de fidelidad al sistema que se hicieron por parte de algunos grupos, pues no han resultado. Han resultado más bien lo contrario. Pero nosotros no podemos valorar lo que fue la transición, lo que fue la Constitución, si no echamos rápidamente una vista atrás. Porque claro, España era una nación importantísima en el siglo XVII, la más potente del mundo, pero empezó a declinar y no paró.
Es verdad que hubo algunos intentos de arreglar la situación de la cultura general de España, la Constitución de Cádiz, la institución libre de enseñanza, los regeneracionistas, pero eso terminó pronto, no tuvo continuidad. Entonces unos partidos dinásticos, en connivencia con el monarca del tiempo, envilecieron los primeros atisbos de la democracia española y propiciaron una conciencia general de la necesidad de cambiar el régimen caduco. Fue una llamarada de esperanza que incendió los corazones de miles, de millones de españoles cuando se proclama la Segunda República, pero ya saben ustedes qué desarrollo tuvo. Hoy tenemos suficiente elemento de juicio para hacer un análisis de en qué fracasó y en qué podemos apreciar el gran avance que supuso en algunos aspectos. Pero, como saben ustedes, vino un golpe militar, una guerra cruelísima, una dictadura muy larga. Pero claro, el momento a que nosotros nos referimos, el momento constituyente, es cuando a la muerte del dictador una incógnita inquietante se cierne sobre nuestro país. ¿Cómo salir de 2 siglos de enfrentamiento, de una dictadura de casi medio siglo y de una guerra en la que los unos se han asesinado a los otros? ¿Cómo superar esa división provocada por casi medio siglo de secuestro de la libertad? En todas las epopeyas que bajo el nombre de historia contribuyen a exaltar o a formar a los hombres, existe una hora en la que el destino vacila en una especie de encrucijada. Fue la hora de la transición que culminó, afortunadamente, en la Constitución. Un grupo de hombres y mujeres que representaban a unas organizaciones que se habían enfrentado con escasos medios y posibilidades a la dictadura, se da cita con los responsables de un gobierno no democrático, pero que se manifiesta proclive a la recuperación de la libertad. Acuerdan unas elecciones libres, el reconocimiento de todos sin exclusiones y el compromiso de respetar lo que digan las urnas. Esto es sencillo, ocurre en tantos sitios, en España no había ocurrido nunca. Esto fue una gran novedad. Y de los resultados se deriva la cesura, el corte con el pasado inmediato, la proclamación de Cortes Constituyentes, el justo término para resolver la difícil encrucijada. Celebramos, como digo, con este libro y con la presentación del libro, aquella victoria de ponerse de acuerdo los españoles, victoria sobre la incomprensión en una historia tortuosa que exigía un cambio de rumbo. Sin embargo, no tenemos muy claro, cuando hablamos de aquella época, no tenemos muy claro de dónde surge el concepto de la necesaria reconciliación entre los españoles, después de una durísima guerra y dictadura. Y el hecho es que, si vamos a los personajes, curiosamente, la persona que menos puede uno pensar es la primera que habla, aunque indirectamente, de la reconciliación, porque era la persona más radical y que había equivocado sus análisis durante la Segunda República sistemáticamente, Francisco Largo Caballero. Pero cuando Largo Caballero sale del campo de concentración en Alemania en el 45, es el primero que habla de la necesidad de abandonar las cosas que se han defendido para llegar a un acuerdo. Cuando dice, vengo repitiendo, república, 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 estoy equivocado. Es libertad, 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 y que ocupe a todos, y que sirva para todos. Es el primer atisbo. Después, esto es en el año 45, en el 48, es Indalecio Prieto el que ya habla de reconciliación directamente, incluso intenta con los monárquicos en San Juan de Luz un pacto que es roto inmediatamente porque el supuesto heredero, don Juan, se reúne con el dictador. Pero en el 48 ya lo dice Prieto. En el 56 el Partido Comunista lo toma como su política, como su oferta. Pero, curiosamente, la sociedad se había adelantado a todo esto. Personajes políticamente de quinta, sexta o décima fila están ya hablando de reconciliación en aquellos primeros años. Es curioso que una persona que después ha tenido un cierto grado de conocimiento, entonces ninguno, que se llama Julián Ayesta, autor de una de las mejores novelas del siglo XX,
Elena o el Mar del Verano, que con 16 años se había afiliado a Falange, con 17 fue voluntario a la guerra, fue alférez provisional, estuvo en el frente. Pues en el 46 viene ya a anunciar el espíritu de los constituyentes de 1978, porque escribe un poema. Él no frecuentaba la poesía, escribe un poema que decía en el año 46: a vosotros, a todos los que nos hemos combatido y asesinado y rematado y humillado, nada está perdido si nos damos la mano. Si nos damos la mano de español a español, por encima de todo lo que no seamos nosotros mismos. Los que nos hemos combatido, asesinado, rematado y humillado, nosotros mismos. También los que nos hemos amado a través de la sangre. Y oscuramente hace ya mucho tiempo comprendí, los años que vengan han de ser ya de todos, porque todos hemos luchado como hombres y merecemos la reconciliación si nos damos la mano. Año 46. Del mismo tiempo, hay un socialista aragonés en el exilio en Francia, cuyo nombre puede confundirse con un famoso filólogo, pero no es así, se llama Manuel Alvar, que decía ya entonces con toda claridad, en aquel momento era muy duro decir esto: cuando llevamos desgranando tristemente en horas de profundas melancolías años de exilio, pienso que ya es tiempo de plantearnos la necesidad apremiante, ineludible para todos, de cerrar definitivamente el paréntesis sangriento que representan nuestras contiendas entre españoles de uno y de otro bando. Hay que dar el pasado inmediato por muerto, borrón y cuenta nueva, y veamos si de ahora en adelante acertamos a vivir y convivir en paz. O sea, la sociedad estaba exigiendo. Por eso cuando los políticos en el año 77 y 78 deciden ponerse de acuerdo, no es por una iluminación, es porque es lo que estaba reclamando la sociedad. Esto es ejemplo por declaraciones, por escritos, pero es que en la calle, cuando hacíamos la Constitución en la calle, la gente nos paraba para decir: esta vez tiene que salir, esta vez tenéis que poneros de acuerdo. Es lo que quería la gente. Y eso es lo que Teresa valora en su libro y se inquieta ante el hecho de que no lo vea reflejado en el ámbito político, y que de ese ámbito político, como ocurre siempre, eso va descendiendo hacia la sociedad, y si primero son los representantes de la sociedad los que crean la animadversión, después llegará, antes o después, a la sociedad. Y ella lo hace muy bien porque no tiene complejo. Esta es una constitución buena, democrática, moderna, avanzada, solidaria. Declara que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, en fin, da todos los valores que yo no me voy a detener en que ella lo hace estupendamente bien. Pero es verdad que entonces, en aquellos días, sin precedentes en nuestra historia, llamémosle conservadores y llamémosle progresistas, porque esto de las etiquetas hoy está un poco en un baile. No sabemos muy bien si las posiciones representan las etiquetas que se ponen o no. Pues estos conservadores, progresistas, renuncian. ¿A qué renuncian? A la exigencia absoluta de sus proyectos. Ceden parte de sus propuestas para abundar en el interés colectivo general. Por eso cuando las conferencias que yo doy en los institutos y en los colegios alrededor de la fecha en que estamos ahora, que por cierto, a los estudiantes cuando se les explica, les parece fascinante, les interesa muchísimo. Pues siempre preguntan, entonces, esto que usted dice que se hizo por consenso, defina usted el consenso. ¿Qué es el consenso? Y yo le doy la versión más cruda. El consenso es la nómina de las renuncias que tuvimos que hacer todos para llegar a un acuerdo entre todos. Eso para algunos es una traición. Han renunciado. Sí, pero yo renuncio, el otro renuncia y el otro también renuncia con el objeto de encontrar un punto común. Y se hizo una transición que fue complicada, no fue idílica, hubo crisis económica, hubo violencia política, hubo de todo, pero se hizo llegando a la formulación de una constitución que es una de las más modernas que hay en el mundo, sobre todo por la fecha, y que
ha permitido un tiempo largo de estabilidad y de prosperidad en nuestro país. Claro, ¿va a estar siempre así? ¿Se puede reformar? Claro que sí, tiene un título de la reforma, de cómo hay que reformar. Ciertamente es una forma rígida que exige muchos votos y repetir en algunos, si se reforma algunos aspectos de la Constitución, repetir de nuevo esa mayoría. Pero yo soy muy partidario de hablar de que necesitamos reformas en la Constitución, pero no creo que necesitemos la reforma de la Constitución. No creo que sea necesario un proceso constituyente y, para colmo, no hay flores en el jardín, precisamente. No está el horno para bollo, que diría uno más castizo. Claro, aquí nos quedó una cosa pendiente. Yo diría que quizás dos cosas. El no poder establecer un proceso de exigencias penales ni política al pasado dejó una dificultad que ha venido a plantearse años después a través de lo que podríamos llamar el dolor diferido de los nietos. Los nietos quieren saber, y quieren saber todo porque sus abuelos, sus padres callaron justamente por prudencia para no complicar la vida a sus nietos. Al paso de los años, algunos se han levantado la voz diciendo que no fue la Constitución ni fue la transición algo que haya que aplaudir, sino lo contrario, y se basan en falsedades, en mentiras, que son fácilmente rebatibles. Pero lo ha dicho antes también Teresa, el hecho de que algunos digan, es que nosotros teníamos que haber ido mucho más lejos, digamos desde posiciones progresistas, y otro que dice, oh, nos metimos en un lío, mira que fuimos lejos, teníamos que haber quedado mucho más desde posiciones conservadoras. Y además ambos dicen, es que la relación de fuerzas nos permitió ir más allá o quedarnos más acá. A mí me parece un argumento falaz y no muy muy justo. Porque se hizo lo que necesitaba España, los españoles. No podíamos ir más allá. Si vamos más allá, hay una parte que no acepta. Si nos quedamos más acá, hay una parte, la otra, que no acepta. Por tanto, se encontró un buen interludio entre las dos posiciones. Lo de la reforma o ruptura se hizo por un procedimiento de reforma, pero rompiendo con todo el pasado, es decir, una ruptura con el pasado. ¿Qué faltó? Faltó alguna cosa. Por ejemplo, las personas que por vinculaciones de cualquier tipo habían estado más o menos anteriormente ligadas a la dictadura de la que salían empujando hacia la libertad, tenían que, creo yo, tenían que haber hecho una condena explícita de la guerra civil, explícita. Se hizo una vez, un día, fue un 20 de noviembre del año 2004, en la Comisión Constitucional, por un documento que precisamente había redactado yo. Pero se hace siempre arrastrando los pies. Y por otra parte, los llamados progresistas tenían que haber abandonado la idea idílica que tenían de la Segunda República. Visión idílica fundamentada en una ignorancia profunda de lo que fue la República, porque hubo varias repúblicas. No es lo mismo el bienio rojo que el bienio negro, que después el Frente Popular y que después los años de la guerra. Hubo 4 repúblicas muy diferentes, que incluso los más partidarios de la República no estarían dispuestos a apoyar más que los más partidarios, digamos que 2. Y no lo demás. Entonces, nosotros estamos en una situación en la que no se valora lo que significó aquello, que significó históricamente un paso de gigante, los que hombres y mujeres en el 6 de diciembre del año 78 hicieron con la Constitución. Y hoy se discute todo, y está bien que se discuta, pero que se discuta racionalmente. El otro día escuché una declaración de otro aragonés, Javier Lambán, que me pareció estupenda, que decía, es que los socialdemócratas no quieren enterarse, algunos socialdemócratas no quieren enterarse de que sin democracia liberal no puede haber socialdemocracia. Y claro, sin separación de poderes no puede haber democracia liberal. Ergo, sin separación de poderes no puede haber socialdemocracia. Y eso parece que resulta difícil para algunos de entender. He dicho que hay
hay un título para reformar la Constitución. ¿Qué hay que reformar? Se podrían reformar muchas cosas. Si a mí me dieran el encargo personal, a ver, reforma ahí todos los artículos que crea, unos 90 tendría. Pero eso no serviría para nada, porque es la Constitución que hace una persona o una parte de los que tienen que, si no le interesa a los otros, si no están de acuerdo a aquellos más, pues no sirve de nada. Ahora, hay cosas que son bastante fáciles de entender que deberíamos tener nosotros porque algunos huecos se nos han quedado respecto de lo que es el constitucionalismo moderno europeo. Por ejemplo, no hay una cláusula de intangibilidad de nada. En nuestra Constitución se puede reformar todo, absolutamente. Claro, eso es lo que hace que haya en la reforma unos artículos muy rígidos para que no sea fácil modificarlo, porque si no fueran rígidos, esta Constitución no la conocía ni ya saben ustedes. Bueno, entonces habría que establecer una cláusula de intangibilidad que lo tienen todas las democracias europeas, todas las constituciones europeas, ¿por qué no? Por ejemplo, la unidad territorial es intangible, no se puede modificar, no se puede proponer. Y luego aquí hay una discusión un poco extraña hoy en la sociedad española sobre si esta es una constitución militante o no. Pero es que puede haber constituciones que no sean militantes. ¿Existe eso en el panorama jurídico? Yo creo que no. Pero en fin, en la izquierda y en la derecha se habla de esta no es militante. ¿Cómo que no es militante? Usted tiene que defenderla. Bueno, la ley electoral. Y de eso dedica Teresa una página bastante interesante. La ley electoral, desde el punto de vista puramente electoral, es una buena ley. Y esto yo sé que cuesta mucho decirlo porque todo el mundo está convencido de lo contrario. Todo el mundo acusa al señor Don, que es un hombre bastante inocente, es un matemático belga bastante inteligente. A él no se debe la desproporcionalidad por ninguna razón. Se debe a que hay 52 circunscripciones. Y claro, la proporción se desproporcionaliza inmediatamente porque si le das un número a la más pequeña de 1, el más grande te sale de 100. Claro, y no puedes. Tienes que entonces desproporcionalizar. Pero no es el señor Don. Aprovecho porque yo un día pediré que se haga una estatua del señor Don, que no tiene ninguna culpa. Bueno, desde el punto electoral funciona. ¿Qué ocurre? Que en España tenemos unos partidos que obedecen solo a los intereses de una región y además en contra del conjunto. Lo cual ha derivado en ¿qué? Que la ley electoral española supone un dogal para el conjunto de España por unos nacionalistas que literalmente traicionaron sus propias expresiones cuando hicieron la Constitución. Claro, Convergencia y Unión, soñada Convergencia y Unión, ¿y dónde está? ¿Cómo la repartimos en lo que hay ahora? Pues esta hizo una solemne explicación de que jamás podrían aprobar el texto de la autodeterminación, porque eso sería independencia y eso nunca, podríamos estar tranquilos de que nunca pasaría por la mente. Bueno, así fuimos un poco ingenuos, claro. Y el PNV, que estuvo hasta el último momento intentando que se le concediera muchas cosas a la Constitución, entre ellas la disposición adicional primera, que no hicimos bien en concederla, ese es mi punto de vista, pues llegó a proponer un texto del que yo guardo el original, firmado por todos, menos por UCD, afortunadamente digo hoy, y cuando pasado el tiempo yo tuve una cena con Javier Arzayus, un almuerzo con Javier Arzayus en el País Vasco, le pregunté, Javier, si hubiéramos llegado a un acuerdo en esa enmienda, ¿hubierais aprobado la Constitución o aquí, al llegar aquí, te hubieran dejado en mal lugar? Estoy seguro que aquí me hubieran quitado la razón y no hubieran aprobado la Constitución. O sea que no fueron leales. No lo fueron entonces, no digamos ahora. En fin, yo creo que la Constitución exige, en mi opinión, derogar el párrafo segundo del artículo 150, que ha dejado abierto un proceso constituyente, lo que no se da en ninguna parte del mundo ni en la historia. Una Constitución que no está terminada, que tiene un proceso constituyente abierto, por la cual un gobierno puede delegar cosas que son de su competencia a las comunidades autónomas. Y a mi juicio hay que derogar un artículo
para mí espantoso, que es el párrafo segundo del 148, donde se excita a las comunidades que aumenten continuamente, sucesivamente sus competencias, hasta llegar, claro, a anular las competencias del Estado. La Constitución tiene 9 disposiciones transitorias, para un tiempo limitado, un tránsito, 46 años. Todas se han aplicado, salvo una, la cuarta, que es aquello que dice si Navarra pertenece al País Vasco. No. Después de 46 años deberíamos considerar que esa transitoria no entra en vigor, porque es transitoria, que vamos a estar un siglo con transitoriedad. Luego, aquí ha mencionado una cosa Teresa, que es lo de el carácter federal. Yo tengo aquí una cierta ligera discrepancia, porque es que la Constitución en vigor es federal. Claro. No tiene el nombre, pero es federal. Ahora, que se puede perfeccionar con algunas cláusulas propias del federalismo aquí y allá, sí, pero esta es una Constitución federal. Por tanto, yo creo que Teresa hace un libro en el que demuestra una cosa meridianamente, que en el encuentro, en la confrontación entre el demos y la ley, es la ley la que tiene prevalencia. O sea que la mayoría no puede hacer lo que no diga la ley. Eso parece muy sencillo de decir, pero no lo aceptan, ¿eh? No hay muchos que lo acepten. Dice, oye, pero si la mayoría estamos de acuerdo, ¿cómo no vamos a poder hacerlo? Oiga, porque la ley no le deja. Usted tiene capacidad de modificar la ley, pero usted no puede hacer lo que la ley no dice, o lo contrario de lo que dice la ley. Eso, que parece lo más sencillo del mundo, que está resuelto desde un proceso en Grecia de las Islas Arginusa, pues nuestros actores políticos actuales parece que no lo entienden. Hay una anécdota en el libro que cuenta Teresa, que no está bien contada no por ella, sino porque no se la contaron bien. Dice que se la contó Gregorio Pérez Barba y Jordi Solé, pero no está bien contada. Porque ella dice que Arsayo entraba mucho antes en las reuniones que hacíamos para acordar la Constitución y pasaba la noche para que no le vieran entrar y salir. Es así, pero es algo más. Se liga a Arsayo por una razón. La Comisión Constitucional comenzaba su trabajo a las 9 de la mañana y terminaba a las 8 o las 9 de la noche. Cuando no llegábamos a un acuerdo, le pedíamos al presidente que esos artículos o ese artículo no se votara hasta el día siguiente. Como al día siguiente empezamos a las 9, solo nos quedaba la noche para ponernos de acuerdo. Y nos reuníamos en el despacho de Gregorio, en el despacho de otros, de cada uno. Y el primer día que nos reunimos fue en el de Gregorio, precisamente. Nos vimos allí en cuanto acabó la comisión. Y alguien dijo, bueno, y aquí habrá que cenar algo. Vamos. Entonces Arsayo dijo, voy a ir a comprar unos sándwiches. Y salió, y al salir se encontró con un fotógrafo de prensa. Entonces cerró la puerta y ya nunca propuso salir a comer nada. Por eso, cuando ustedes vean en muchos artículos, periódicos, la Constitución se hizo cenando, es falso completamente. Se cenó una noche antes en el restaurante José Luis, se cenó una vez, el 23 de mayo del 78, pero ya no volvimos a cenar ni juntos ni separados, porque estábamos allí dentro. Y pasábamos la noche allí todos. Y ahí es donde ganábamos la batalla Fernando Abril y yo. Por eso hicimos muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque Fernando era hipotenso y se animaba por la noche. Y yo siempre he dormido poco, he controlado bien lo de dormir poco o mucho, lo que quiera. Y entonces a las 4:30 de la noche todos estaban sobre la mesa durmiendo y nosotros seguíamos y seguíamos. Y a las 7 de la mañana para ir a ducharnos, ir a la comisión, decía, oye, que ya está el artículo, ¿eh? No es que fuéramos los más listos, es que no dormíamos. Por eso la anécdota está... Bueno, hay muchas otras cosas que no quiero detenerme porque sería muy largo, que ahora si acaso en el coloquio pueden salir. Yo creo que es un libro magnífico, que es un libro sencillo, de una accesibilidad total a todo tipo de lector, en la persona que tiene formación y la que no lo tiene, y que es una defensa a pecho descubierto de la transición. El título es de la transición, pero se podía añadir y de la Constitución. Y yo creo que es un acto... hoy, tal como están las cosas, este es un acto de rebeldía. Y yo estoy siempre con los rebeldes. Muchas gracias. Muy bien.
Pues yo quiero haceros la misma pregunta a los dos, porque hay algunas preguntas que tenía previstas pero que ya se han contestado. Y hay en el libro se habla, y está alrededor del libro, la ruptura del pacto constitucional, ¿no? Que yo quería preguntarles a los dos, ¿cuál es el coste de oportunidad del disenso en los asuntos fundamentales del Estado? ¿Cuál es el coste de oportunidad de la ruptura del pacto constitucional? Por ejemplo, Teresa. Bueno, pues es que nos jugamos el futuro. Es decir, es un coste altísimo porque es un salto en el vacío. Es decir, cuando hablas con aquellos que dicen que la Constitución no sirve y que la Constitución, digamos, no está adaptada a las necesidades actuales, e indagas un poquito cuáles son las propuestas que harían, porque bueno, yo ya estoy dispuesta, no importa que yo esté dispuesta o no, digamos, pero es un decir, yo ya estoy dispuesta a discutir en qué sirve y en qué no sirve. Pero vamos a ver, cuando te dicen que hay que sustituir a la nación española por la plurinacionalidad, digo, estos señores no han entendido nunca lo que es una nación. Entonces, evidentemente, me cuesta un poco entrar en esa discusión. O cuando te aparecen como defensores del pluralismo jurídico, que llaman, es decir, que haya distintos regímenes jurídicos según pues las distintas naciones de la plurinacionalidad o según, no sé, las distintas tribus de no sé dónde, ¿no? El pluralismo jurídico, eso es lo más discriminatorio que existe, y en los países que lo tienen establecido, que hay alguno que lo tiene establecido, los problemas que eso genera son tremendos, porque al final estás aceptando que los derechos no son iguales para todos. A ver, yo al otro lado del Atlántico he visto ejecuciones en base al pluralismo jurídico dictadas por los ancianos de la tribu y ejecutadas por los camaradas que tienen allí. Claro, cuando te das cuenta de qué es lo que estás viendo, te horrorizas. Dices, ¿y tenemos que defender el pluralismo jurídico que en un extremo puede llegar hasta ahí? No, hombre, no, por favor. Si lo mejor que hemos llegado a tener en la modernidad es poder hablar, pues eso, del Estado de Derecho, de derechos en igualdad para todos. Esto es lo que ha sido el avance en estos últimos siglos. Y ahora resulta que lo vamos a destruir. Coste de oportunidad, vamos, no quiero yo ese coste de oportunidad, ni para mí, ni para las generaciones que vienen después. Es decir, me gustaría dejarles el mundo es imposible, pero al menos nuestro pequeño terruño un poquito mejor que el que nosotros encontramos. Y con esta ruptura del pacto constitucional que nos llevaría a un modelo que no sabemos cuál es, porque los defensores de estas cosas son una ínfima parte de la sociedad, porque son muy pocos, ya veríamos en una buena explicación cuántos podrían aceptarlo, y luego, aunque lo aceptara la mayoría, hay cosas que la mayoría no puede disponer de ello, porque la mayoría también se puede equivocar, si no, no se hubiera inventado el control de constitucionalidad. Los parlamentos decidirían y punto, y nadie los controlaría, y en cambio la modernidad nos trajo también el control de constitucionalidad. Por lo tanto, es un coste muy alto, muy peligroso, que incluso, claro, según qué tipos de planteamientos, nos saca también del marco europeo. ¿Qué hacemos fuera del marco europeo? Instituirnos como cabeza de una comunidad, yo que sé, hispano-latinoamericana, basada en vaya usted a saber qué cosas, porque hay teorías que también nos quieren conducir hacia ahí, que tendríamos que olvidarnos de Europa y centrarnos en un pacto con las naciones, sobre todo de América del Sur y México, y a partir de ahí, pues, instituirnos nosotros en cabeza de puente. Y resulta que hemos estado aquí trabajando para ir construyendo esa Unión Europea con las libertades ciudadanas, con la libertad de circulación. ¿Nuestra economía cómo la dejaríamos con todo esto?
Es que yo no sé cómo la dejaríamos. Evidentemente, la entrada en el euro tuvo su coste. Es difícil estar en las circunstancias actuales económicas, pero ¿qué hubiéramos hecho después de la crisis del 2008 y después de la crisis económica que vino después de la pandemia sin la ayuda europea? ¿Dónde estaríamos ahora? Con lo cual, si rompemos ese pacto, que encima además nos puede sacar fuera de Europa, ¿dónde nos vamos a resituar? Bueno, ya solamente han faltado pues los últimos acontecimientos de estos últimos años, ¿no? La guerra de Ucrania, toda la situación en Oriente Medio, bueno, ahora ya también todo el problema desplazado también. Veremos qué supone todo lo que ha pasado ahora en Siria, que ya se está teniendo una nueva oleada de refugiados otra vez. Es decir, sin un paraguas como el de la Unión Europea, que tendría que funcionar mejor, todo se ha dicho, es decir, no todo es perfecto, y hay que también decirle una serie de cosas a la Comisión Europea y al Consejo, eso también es importante. Pero fuera de este marco, ¿qué hacemos? Desde luego no es el marco por el cual luchamos en aquellos años, porque siempre teníamos como referente la libertad, como referente la democracia y como referente también estar en Europa. No teníamos como referente estar en otra parte del mundo, sino estar en Europa. Y por lo tanto, pues romper con esto no sé a dónde nos llevaría. Se ha hablado de Valencia, ¿no? Entonces yo, dirigiendo la misma pregunta, se ha hablado de Valencia y dirigiendo la misma pregunta a Alfonso, la descoordinación que hemos visto en Valencia este último mes, ¿tiene algo que ver con la ruptura del pacto constitucional y la descoordinación entre las instituciones? Puede ser que tenga que ver, pero desde luego tiene que ver muchísimo más con la incompetencia. Que esto es de cajón. Entonces, fíjense, ¿qué consecuencia inmediata tiene la ruptura del pacto constitucional? Pues la ruptura de la unidad de los españoles. La unidad de España. La unidad de España se ha hecho siempre con grandes alharacas. La unidad de España es la igualdad entre españoles. Cuando se rompe la igualdad entre españoles, España no es única, es varia, el poli ese que utilizan. Pero yendo a cosas muy concretas, si cualquiera de los que hay aquí en este momento, cualquiera tiene una hija que puede ser muy progresista o muy conservadora, pero está estudiando en Salamanca y vive en Madrid, y llega a Salamanca y tiene que ir al médico porque se ha puesto una noche enferma, y le dice, no, su tarjeta es en Madrid. Eso es la ruptura de la unidad, y eso es lo que está pasando. Y la tarjeta farmacéutica no te lo despachan si no es en tu comunidad, y si te has cogido estudiando o de viaje, no funciona. Esa ruptura es que es una locura. ¿Cómo es posible que en la Constitución diga que el castellano es la lengua española oficial y que todo español tiene el deber de conocerla y el derecho de usarla? Y hace unos días hay un partido político en Cataluña que propone multas a un médico que ha recibido a una enferma en un hospital en castellano. Y dice la Constitución, tiene el derecho de usarla. ¿Cómo podemos llegar a esta cosa tan aberrante, esta locura? Pero lo viven como si fuera una fiesta, toda esta gente que está en esa tremenda locura. Claro, por ese camino, lógico es que Colón sea de aquí y Santa Teresa del otro lado. Sí. Que llegan a un paroxismo total. Pero hay otro tema también, y es que nosotros, tanto Teresa como yo, aunque tenemos bastantes años de diferencia, pero pertenecemos a una generación que no hemos tenido que vestir de soldado con un mosquetón en la mano, en una lucha. No ha habido guerra. Y las guerras se plantean de un momento para otro sin que te des cuenta. Porque en la guerra de Bosnia habían tenido 6 años antes unos Juegos Olímpicos de invierno. ¿Quién le hubiera dicho que a los 6 años después iban a estar los de la misma escalera de la casa pegándose tiros los unos a los otros? O sea, el hecho de que haya un pacto constitucional,
la Constitución no era nada más que un pacto de una sociedad consigo misma. Y que haya un pacto que no nos lleve a un enfrentamiento, incluso armado, eso es un valor extraordinario que normalmente, como ocurre con el aire, no le damos la importancia que tiene hasta que nos falta, hasta que nos visten de caqui. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues por ese camino van por un camino de dividir a los españoles, y si divide a los españoles, el final es siempre trágico. Nuestra historia es esa. Y en el 78 se rompe con esa tradición, afortunadamente. Y cada día lo tenemos peor, porque luego está, me ha preguntado, lo primero por lo de Valencia, luego está el tema de la capacidad. Y es que, claro, hay dos cosas para las que no se pide formación a nadie. Y son dos cosas muy importantes. Y no te piden ni carné, nada. Para tener un hijo, no te piden nada. Hay gente que después con 6 meses lo golpean contra las paredes, no han pasado por ninguna prueba. Y para gobernar un país, no te piden nada. Entras tranquilamente como el más sabio, y a lo mejor no sabes nada. Y de hecho, es lo que está pasando, que tenemos una época, ¿no?, en la que los actores políticos están en un grado de debilidad muy fuerte. Y dice, oiga, ¿y esto cómo es posible? Es que esta generación es peor que la anterior, que es mejor, pero las mejores personas de esta generación no van a la política, porque no les gusta, porque ve que eres un sospechoso desde el primer día que firmas. Y claro, la gente dice, yo no voy. Mientras que en el 78 las mejores cabezas de las fábricas, de los talleres, de los despachos de abogacía, de la cátedra, dijeron, hay que ir allí a echar una mano para recuperar la democracia. Y ahora las mejores dicen, yo de política nada. Entonces tenemos una cierta mediocridad. Hombre, hay excepciones. Todo el mundo puede defender que hay gente con capacidad, pero la generalidad no. Es bastante mediocre, y eso forma parte de esta lucha que hay de deshacer la unidad que hicimos en el 78, lo cual es una especie de suicidio colectivo que no lleva a ninguna parte. Gracias. Teresa, en tu libro hablas de las mutaciones constitucionales, ¿no? Aquellos pequeños cambios en las leyes que lo que realmente hacen es cambiar el sentido de las leyes de la Constitución. Estas mutaciones constitucionales nos hacen estar presenciando, como tú dices, en directo, un golpe líquido. Bueno, son estas expresiones muy usadas por los politólogos, más que por los juristas, porque los juristas, el tema de la mutación constitucional, los italianos les ha gustado bastante, al resto no tanto, porque no han tenido el problema como ha habido también en Italia al respecto. Yo me refiero a que se le quiere hacer decir a la Constitución a veces lo que no dice, y eso lo hemos visto en innumerables ocasiones, en la que, pues, a ver, desde el independentismo catalán se decía aquello y se juraba y perjuraba que la autodeterminación cabía dentro de la Constitución. Oiga, es que no cabe dentro de la Constitución. Se rechazó ya en la Constituyente, hubo unas enmiendas, se rechazaron, y después, por otra parte, la autodeterminación pues está regulada en las normas de Naciones Unidas, allí tiene un sentido concreto que no lo podemos extrapolar para hacerle decir a la Constitución lo que no dice. También se nos decía que las leyes de desconexión en Cataluña, bueno, algunos sí que decían que frontalmente iban contra la Constitución, pero había un determinado sector de, comillas, juristas en Cataluña que te decían que no, que podían entrar dentro de la Constitución. A ver, si resulta que allí lo que se estaba diciendo es que no estaría vigente la Constitución ni el Estatuto de Autonomía y que nos regiríamos por lo que se diría durante no sé cuánto tiempo por parte de aquellos que gobernarían Cataluña, oiga, miren, eso en la definición de Kelsen, que si era jurista, es un golpe de Estado. Ni líquido ni no líquido. Es cambiar el sistema por procedimientos que no son los previstos para cambiarlo. Y de ahí que
ahí se han dado la mano el nacionalismo y el populismo. Los dos les ha encantado este tema de una manera genial, fantástica. Y bueno, como por ejemplo, pues lo que decía al principio, es decir, que la Constitución deja de estar vigente cuando la población no la siente o no la ha votado. Claro, dices, bueno, pues que se lo pregunten a los estadounidenses que desde 1787 no han votado la Constitución. Nadie. A ver, en fin, decir, y te intentan hacer creer que eso es algo que existe como categoría jurídica. A eso me refiero, a las mutaciones constitucionales. O cuando también se nos intenta pues hacer creer que en Alemania ese sistema que pretenden como singular para Cataluña, porque sería Cataluña la que recaudaría, es el sistema que tienen establecido en Alemania. Oiga, no, mire, en Alemania sí recauda el Land, pero de acuerdo con la ley federal. Y luego redistribuye la federación. A ver, no nos intenten engañar, que ya es lo peor que nos puede pasar. Encima de que nos están destrozando de esa manera sibilina y además sistemática, no nos hemos metido con los medios de comunicación. También habría para hablar un rato, porque yo no he acabado de entender nunca cómo han dado los medios de comunicación, determinados medios, claro, evidentemente no todos, tanta cancha, por decirlo de alguna manera, a la justificación de todo lo que son estos postulados del nacionalismo y del populismo, porque de alguna manera los han intentado normalizar en la sociedad, crear el relato, que le llaman ahora, y a partir de ese relato a ver si conseguimos que se convenzan y de esta manera también logramos nuestros objetivos. Ese es el golpe líquido. Sí, es lo mismo. Vamos a ver. Voy a echar un poquito de agua fría a la cosa, porque ha dicho Teresa, y muy bien dicho, que la autodeterminación, que algunos decían que cabe en la Constitución. Estamos convencidos, otros muchos, de que no cabe, que efectivamente un diputado presentó una enmienda para reconocer la Constitución y se dijo que no, con un balance enorme contra esa propuesta. Por lo tanto, los constituyentes rechazaron que pudiera estar en la Constitución. Pero hay gente que dice que sí, que cabe. Y nos podemos llevar la sorpresa de que esa gente son mayoría en el Congreso, un día determinado. Claro. Entonces, no cabe, pero cabe. Y entonces, vamos al Tribunal Constitucional. Podemos tener la sorpresa de que el Tribunal diga que cabe. Sí, sí. Entonces, este es el problema del sistema democrático. El sistema democrático es tan democrático que permite que se utilice la democracia para destruir la democracia. Y ese es el problema que tenemos en todas partes. Pero claro, España es un país con una historia muy, muy torturada de sí misma. Entonces, eso es de verdad. Y los medios de comunicación que has citado, antes citabas que te diste la sorpresa de que había una manifestación contra el Tribunal Constitucional. Todos los periódicos de Cataluña hicieron un editorial común de todos contra el Tribunal Constitucional, lo cual esto también huele a golpe. Eso es una cosa. Entonces, esta es una situación que en nuestro país hay que andar con muchísima prudencia, porque aquí los demonios históricos reaparecen en un cuarto de hora. Y claro, basta con que la mitad más uno diga que sí cabe, ya cabe, que es el demos y la ley. No es lo que diga la ley, es lo que diga la mayoría. Y la mayoría puede decir lo que quiera, claro, hombre, pero usted me va a impedir que la mayoría hagamos lo que queremos hacer la mayoría. Oiga, pues sí, porque la ley no lo permite. Pues hay gente que está dispuesta a decir que sí lo permite. La Constitución se vota por el 92% de los diputados. Hoy estamos cercanos al 35% contrarios, confesados de la Constitución. No confesados, no puedo hacer el cálculo porque no lo confiesan. Pero esta es una situación muy diferente a la que teníamos. Votado en referéndum por casi el 90% de todos los españoles. Por ejemplo, en Cataluña con mayor porcentaje que en Madrid. Todas las cosas después son como chiste. ¿Por qué? Porque
esto es la teoría del salchichón. Cuando estoy cortando este, yo pongo todo en este, y luego en el otro, y luego en el otro, hasta que te quedas con la guita, con la cuerdecita. Y ese es el modelo de los nacionalistas. No te preocupes, solo esto, pero en esto ponemos, hombre, todo. Y luego otro más y otro más. Y estamos en una situación complicadísima. Yo creo que en algunos aspectos se puede parecer a situaciones muy superadas. Por ejemplo, cuando aquí teníamos que vivir en una época muy dura la persecución de una lengua, ahora también. Sí. Pero es otra lengua. Y es que, claro, eso está lejos de la democracia, que se pueda perseguir una lengua. Y además está fuera de la Constitución, por supuesto. Hace apenas unas semanas, la Fundación Civismo entregó el premio Sociedad Civil al magistrado García Castellón, y en su discurso de recogida del premio dijo que, bueno, que enemigos, la Constitución había tenido enemigos pues desde hace mucho. Lo que pasa es que siempre habían sido enemigos externos. Y que claro, que ahora la Constitución lo que tenía era enemigos internos, enemigos dentro del sistema, ¿no? ¿Qué manera tenemos para poder institucionalizar la lealtad constitucional si no hay voluntad si no hay voluntad, ¿no? Porque en el libro se habla de algunas maneras, de algunos sistemas en otras constituciones, delitos contra el orden constitucional, democracia militante, derechos de resistencia, cláusulas de intangibilidad. Pero claro, si no hay voluntad, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hace falta mucha pedagogía. Nuestros jóvenes no conocen el sistema constitucional. La ciudadanía en general no lo conoce. Salimos a la calle, preguntamos qué es eso de la imparcialidad del Poder Judicial y las respuestas que oiríamos serían... Pero eso digamos, me permite que te complemente. Es que entre personas que teóricamente son muy formadas, se sigue insistiendo que es el juez el que reclama la imparcialidad, ¿no? El que lo reclama es el reo. Claro, es el reo el que tiene... Eso es una garantía para el reo. Claro. Bueno, aquí es un derecho del juez, no es del juez, es del reo. Claro. Pero en personas muy formadas. Eso es, sí, sí. Hombre, y ministros que dicen que la soberanía nacional reside en el Congreso. Sí. Eso también es divertido, ¿no? Que lo vayan diciendo. Y otro en el Senado. Y otros en el Senado, sí. Es decir, bueno, a ver... O otro tema que acabas de citar, el tema de la lengua. Yo llevo unas cuantas semanas de perplejidad tras perplejidad, porque ahora resulta que vamos a tener que defender el andaluz en Andalucía, el extremeño en Extremadura, el bable en Galicia, la fabla en Aragón, el bable en Asturias. La fabla en Aragón, no ya las tres lenguas que ya siempre han venido, bueno, que son las tres lenguas cooficiales y que desde un punto de vista racional podrían funcionar bien. Lo que pasa es que, como la racionalidad ha desaparecido, claro, pues yo el otro día le envié a una persona muy importante una nota diciéndole, ¿qué ciudadano estamos formando? ¿Estamos formando extremeños? ¿Estamos formando, qué? ¿Andalusís? ¿Catalanes? ¿Ya no somos españoles? ¿No estamos en Europa? Claro, esos también son enemigos internos inconscientes. Es decir, muchas veces también sucede que con la defensa de algunos postulados emocionales o que alguien piensa que de esta manera se acerca más al ciudadano, o pensando mal, que así tendrá más votos, porque claro, de todo puede haber, pues al final resulta que se ha interiorizado ya tanto esta falta de unidad, de coordinación, de entente nacional, que al final eso llega a estar ya dentro mismo incluso de aquellos partidos que parecía que eran el baluarte de la unidad, ¿no? Y por lo tanto nos va a costar mucho hacer frente a estos enemigos internos, porque si los dos grandes partidos tuvieran una pedagogía al respecto diferente, otro gallo nos cantaría a todos, claro. Porque el resto son muy poquitos. Y además
somos mejores, ¿no? Bueno, esta expresión es un poco complicada porque me recuerda a eso de somos más. No, Y no entonces somos más, somos mejores. El somos más es la mayoría No respecto de la ley. imposición. Yo digo mejores desde el punto de vista de la racionalidad, de la modernidad. Pero es un error. Cuando los grandes partidos tiran por ese lado. El otro día fue el día de la bandera andaluza. Y un dirigente de derechas me dice, oye, ¿tú no vas a lo de la bandera andaluza? Digo, ¿y qué día es la bandera española? No, eso no hay. Bueno, ¿te parece? Era un gobernante y conservador. Bueno, están todos emborrachados con la diversidad. Sí. La diversidad ha sustituido la igualdad. Todo hay que ser diverso. Cuanto más diverso, mejor. Entonces, estamos, en cierta manera, dependiendo de las minorías. Las minorías hay que tomarlas en cuenta por la mayoría, sin duda. Pero la minoría no puede marcar la pauta a la mayoría. Y estamos así. Sí, aparte que es totalmente elitista. De todas maneras, podríamos sacar de aquí una conclusión un poco demasiado pesimista. Este país es muy fuerte y podrá con todos estos cantamañana, cavernícolas, podrá. Vamos a ir terminando. Yo tengo una última pregunta. Hace unos meses el exministro Ramón Jáuregui dejó escrito en un periódico que desde el actual Partido Socialista le han dicho que hemos sacado al Partido Socialista del Pacto Constitucional, hemos superado la España de la transición y es hora de construir la República Confederal en España. A mí estas declaraciones, este artículo me recuerda a Pío Baroja cuando decía que el socialismo de finales de los años 20 quería tumbar la monarquía y cuando él les preguntaba ¿y después qué?, ellos le contestaban, después ya se verá. Por tanto, yo hago la última pregunta y estamos ante una encrucijada, lo dice el propio Alfonso Guerra en el prólogo de su libro. ¿A dónde nos lleva esta encrucijada, Alfonso? No, vamos a ver. Interrogado. Vamos a ver. Directamente. En este momento hay lo que yo llamaría en la recámara la bala de plata. La bala de plata es que si no les van bien a algunos todo esto de la diversidad y de la modernidad y las lenguas distintas y tal, si no les va bien, la bala de plata es sacámoslo de la Tercera República a ver qué pasa. Y yo creo que es de una irresponsabilidad tan enorme que si hacemos a la vez una serie de gente pedagogía sobre esto caduca, pero si no, es un peligro. No estoy de acuerdo. Porque claro, la monarquía, nosotros tenemos una idea de la monarquía de los años 30, años 20, años 30, que no se parece nada a la que hay ahora, ¿verdad? Porque aquel era un rey que hacía pacto con el sable, con el trono y con las grandes fortunas agrarias para evitar la democracia. Y aquí resulta que a partir de la transición, los reyes que hemos tenido, los dos reyes que hemos tenido, el uno resuelve el problema del golpe del 23 de febrero, el otro resuelve con el discurso del 3 de octubre el intento de golpe de Estado del nacionalismo catalán y vuelve a tener además la presencia física de es solo el Estado, es lo que ha pasado en La Dana en Valencia, es solo él el Estado. Claro, eso no tiene nada que ver con aquella monarquía. Y a partir de la primera, y no digamos de la segunda, las monarquías son otra cosa. No gobiernan, solo reinan, pero no gobiernan, son democráticas, no son... Algunas hasta se someten a un referéndum, como en nuestro caso. Primero una votación en el Congreso, en el Senado, y luego un referéndum popular. Es decir, que tener un cierto pudor, un poco de vergüenza de defender el sistema monárquico actual español, es de gente que no sabe dónde está, que no entiende nada. Y si lo quieren cambiar, ¿por qué? Ya se verá. Y eso es muy problemático. De hecho, una de las cuestiones que también el populismo le encanta decirles a nuestros jóvenes es que al rey no lo ha votado nadie. Sí. Bueno, oigan, miren, que hubo una constitución en donde dentro regula la monarquía y esa constitución, aparte de ser
adoptada en una asamblea elegida, que hay países que sus constituciones no son adoptadas por asambleas constituyentes. A ver, y nadie las ha criticado. La ley fundamental de Bonn, que me expliquen cómo la hicieron, que no tuvo nada que ver. Resulta que nosotros se vota en el Parlamento en las dos cámaras y además un referéndum abrumador al respecto. Por lo tanto, claro que la votamos. Claro que la votamos. Además, si buscamos en los índices de referencia de las virtudes democráticas, digamos, en los grandes índices de referencia, de los 10, 12 primeros países, la gran mayoría, 7 u 8, son monarquías como la nuestra, monarquías parlamentarias. Eso significa algo. Eso tiene que poder significar algo, porque no son casualidades, sino que es el análisis de un montón de indicadores que luego dan ese resultado. Y yo es que nada más pensar que, además de todo el follón que tenemos, tuviéramos que estar pensando en quién podría ser el presidente de la República. ¿Y qué candidatos? Por eso. Sobre eso les voy a contar, y ya terminamos, les voy a contar la anécdota que cuenta Francesc de Carreras. No, Francesc de Carreras no la contaba, no sé si era Francesc de Carreras o quién. No, yo creo que era Sosa Wagner. Él te lo dirá. Sosa Wagner contaba que estaba una vez paseando por Madrid y entró en la Plaza Mayor, en la Plaza del Sol. Y entonces en la Plaza del Sol, cuando la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tenía sus oficinas, y era el presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y entonces había una serie de sindicalistas con banderas republicanas manifestándose en la plaza, y entonces Sosa Wagner se acerca y le dice: ¿qué es lo que están ustedes pidiendo? Y dice: pues pedimos la República, la Tercera República. Dice: pero usted sabe que si España fuera una república, la señora Esperanza Aguirre podría ser presidenta de la República. Y le contesta el sindicalista: ya me ha fastidiado el día. Bueno, así que muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que... Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Teresa. Se acercan las Navidades. Mañana no es San Jordi, pero se acercan las Navidades y este libro se puede vender a la salida por el módico precio de 17 euros. Les animo a que lo regalen. Y muchas gracias también por participar en este acto de resistencia constitucional. Gracias. Muy bien.